¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando el tema que le da título al disco Alienación del bajista y contrabajista José Pérez Vargas. En rigor, uno de los dos discos porque hay una versión acústica y otra eléctrica del mismo repertorio. José Pérez Vargas, que es nuestro invitado aquí en el piso del programa, nació en Chile, pero vive desde el año 2004 en la Argentina. Estudió en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Este sábado 5 de julio a las 20:30 va a presentarse en vivo en Press, que queda en Anchorena 1347 en la ciudad de Buenos Aires. Las entradas están en venta en tuentrada.com. No existiría capitalismo ni no si no existiera alienación. Dice José Pérez Vargas, vivimos en una sociedad dominada por el consumo, la industria, las guerras y las heridas emocionales familiares. ¿Cómo salir de la alienación que nos propone el sistema en que vivimos? José, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir a la radio. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo se Hola. sale de la alienación en que vivimos? Yo creo que cada uno tiene que buscar una forma de ser feliz y tener la tranquilidad y la paz para poder expresarla en su entorno. Yo creo que no hay mejor contaminación de felicidad que estar bien uno y estar bien con los demás. ¿Y se puede ser feliz en un mundo infeliz o en una ciudad infeliz o en un país infeliz? Yo creo que sí, siempre hay una, una forma de buscar ser, hacer lo que a uno le gusta, estar con gente que uno quiere estar, y yo creo que por ahí va la cosa. No, De buscar la felicidad dentro de dentro incluso de tu propio entorno. incluso de lo inmundo del mundo, como decían los punks, la flor que florece en el medio de un tacho de basura. Claro, yo hace un tiempo hice un disco que se llama Kosen Rufu, porque estaba metido en el budismo japonés, por eso mismo. ¿Qué es Kosen Rufu? Significa revolución humana, tu propia revolución interna, que la vas haciendo día a día con tu entorno, contigo mismo y meditando y pensando antes de salir al día a día qué te hace bien y qué es lo que te hace mal. Entonces, lo que te hace mal cambiarlo y qué es lo que te hace bien tratar de ir eh, haciéndolo más. Pero estabas metido, ya no. Sigo practicando, pero no estoy como en la comunidad, como que el Namyo Horengekyo es la meditación para ser feliz. Sí. Y mi Namyo Horengekyo es tocar el bajo y tener estar tranquilo y poder estudiar y no tanto lo otro, pero me sirvió mucho en su momento. Por eso hice ese disco, se llama Kosen Rufo y ahora este disco se llama Alienación. Bien, y explorando ese concepto, eh, ¿y si la salida no fuera solamente individual? No, primero yo creo que Si la felicidad viniera del colectivo hacia nosotros en lugar de ser nosotros felices mientras los demás no lo son. esa es otra posibilidad. Esa es otra posibilidad, es bueno contemplarla. Es importante contemplarla. Me imagino que la gente que está en la guerra ahí en Ucrania y en Palestina y Israel no la están pasando bien. Exactamente. Pero bueno. Y es difícil ser feliz mientras bombardean hospitales, por Y ejemplo. te matan a tu mamá, te matan a tu hijo, y es muy difícil. Yo conocí a un chico del Tíbet en Suiza. Yo viví en Argentina, pero también viví en otros lugares mucho tiempo. Y a él me contaba que le habían violado a la hermana, le habían matado a los padres y seguía invadida por China. Y él me mostró el budismo de Nichiren. Y ahí lo conocí, después acá en Buenos Aires lo encontré en algún lugar y fui y empecé a practicar y me ayudó un montón. Bien, vos tocas el bajo y el contrabajo, es obvio que en el disco acústico tocarás el contrabajo y en el eléctrico, viniste hoy con un contrabajo eléctrico, les cuento a los que están escuchando la radio y escucharon recién una puntita de Alienación. ¿Querés tocar sobre pista acá un poco? Porque Sí, si es tu forma de felicidad, la Sí, música y el obvio. bajo, podemos practicarla un poco. Dale.
Y bueno, y ahí es... Sigue. Y Ahí así hasta el infinito. ese era el solo de piano y le choreé el sol. Solía sobre él, pero bueno. Bien, ¿qué influencia tiene en tu formación como artista la obra de Violeta Parra? En sí hay algunas cosas. Me marcó mucho cuando la escuché más grande. Yo, Violeta, ¿En Chile o fuera de Chile? la escuché más fuera de Chile, porque en Chile no me gustaba porque había escuchado las últimas, o sea, no había escuchado las últimas composiciones, había escuchado las canciones que había recopilado. Las últimas composiciones es un disco que Violeta graba y publica 2 meses antes de su partida de este mundo por propia voluntad. Y los antipoemas, Claro. ¿viste? Los poemas, las canciones más modernas. Y a mí el folclore chileno no me gusta mucho, la verdad. La cueca en sí, las cosas que hay por ahí, y como que no, ¿viste? Ya tengo varios amigos que íbamos a Valparaíso y me decían, vamos a un lugar donde cueca, y la verdad que el pato, No era lo tuyo. no es lo mío, no me gusta. Pero la Violeta, Víctor Jara, Inti Illimani, esas cosas sí, que son letras muy profundas y que sacan del folclore chileno y mezcla con el latinoamericano, y eso me gusta mucho. Y las descubriste a distancia, que es bueno también, ¿no? Sí. Porque la construcción de la identidad para alguien que vive fuera de su país tiene sus complejidades. O sea, Inti Illimani siempre me gustó desde el principio, Los Jaiba, Víctor Jara, y a la Violeta la redescubrí después. O sea, después escuché esos discos y me llamaron mucho la atención porque por la profundidad de sus letras. O sea, vos lees Heidegger o no sé, no es necesario leer metafísica o física para entender el amor y el desamor explicado de una manera tan profunda y tan directa. Es interesante, ¿no? En la Argentina pasa lo mismo con Atahualpa Yupanqui, que por ahí es áspero para alguien no iniciado, pero una vez que descubrís un mundo y descubrís que se trata de un artista popular que en formato de canciones lo que escribió son también tesis filosóficas o de mucha interactuación con el pensamiento. Sabiduría pura en general, su máxima claro. Expresión del campo y de la profundidad de la tierra. Los dos tienen como patrón común, ¿no? Ese asunto, que llegan a través de la poesía a la expresión de sabiduría que se convierte en filosofía. Y después de estos 20 años de vivir en Argentina, 21 años ya de vivir en la Argentina, tendrás una impresión sobre esta escena musical a la que perteneces. Sos además docente de música. ¿Cómo es la escena musical de la ciudad de Buenos Aires o la Argentina, la que vos conoces? Mira, te puedo hablar de Buenos Aires porque es Sí, lo que claro. yo más o menos conozco. Y es muy diversa, es muy amplia, y yo estoy metido más en el ambiente del jazz. Está claro, Y sí. hay un montón de peñas folclóricas o un montón de rock under, y lamentablemente ahora hay como una movida más trapera, también hay una movida, digo lamentablemente porque se simplificó esa movida, y después hay un montón de gente talentosa que está haciendo música, hay hip hoperos, gente que hace freestyle, pero estoy muy alejado de eso últimamente, desde que dejé de tocar de sesión, porque me di cuenta que no me interesa. O sea, viviste una parte de tu vida como músico sesionista. Sí, pero yo aprendí a tocar porque me gustaba tocar y quería tocar lo que quería tocar, y bueno, ahora que me empecé a rebuscar por otras formas de ganarte la vida, trato de hacer lo que me gusta y enfocarme a hacer mi música. ¿Era Led Zeppelin lo que te gustaba al principio? Sí, al principio mucho los Beatles, Led Zeppelin, King Crimson, Emerson Lake and Palmer, los Doors, Jethro Tull. Muy buena música, le gustaba. Me gustaba mucho el rock de los 70, sobre todo, y después Jaco Pastorius, toda esa época empecé por el jazz rock y bueno.
Y aquí terminaste. Y terminé acá, y acá conocí a un músico increíble que aprendí un montón de ellos y bueno, y tengo la suerte de tocar con muchos de ellos. Bueno, está bueno. Algunos de ellos van a estar este sábado 5 en Pres, en Anchorena 1347, a las 20:30, horario temprano para aquel que sale de noche, pero en invierno ya es de noche a las 8 de la noche. El asunto de querer hacer una reflexión sobre la sociedad de consumo, que es aquella que te lleva a la alienación, no es menor para alguien que hace música sin letras. Claro, entonces la idea de hacer eso es poder tener una máxima interpretación y una expresividad mayor que cualquier otra música, ya que no, al carecer de letra hay que expresarlo de alguna otra manera, entonces bueno, con matices, con obligados, con mayor fuerza, con menor fuerza, con bajas de volúmenes, intensidad y eso bueno, lo vamos trabajando a medida que va funcionando la música y cada improvisador va viendo cómo lo va llevando a su manera. Es bueno saber que en la abstracción también hay un mensaje, que lo tenemos que completar nosotros con nuestra cabeza. No hace falta que te digan exactamente de qué se trata, sino que uno puede componer también en la cabeza, terminar el tema en la cabeza, que me parece que es parte de la historia del que escucha jazz o música instrumental. Y la idea es esa, que cada uno agarre esa música y la interprete de su propia vivencia y que eso sirva como para poder disfrutarla a su manera. Y levante la mano el que viva en una gran ciudad y no esté alienado, ¿no? Que ese es otro asunto de la vida en las grandes ciudades. ¿Viviste en Santiago y en Valparaíso? Mira, en Santiago no viví poco. En Valparaíso sí, pero Valparaíso no es una gran ciudad, No, es claro. un gran Valparaíso en donde está Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana, todas las ciudades juntas. Y ahí sí hay una movida importante en todas las movidas. Artística. Sí, Sí. sí. Conozco bastante tanto Valparaíso como Viña, como toda la zona. Tengo la impresión de que Valparaíso de noche debe ser la ciudad más linda del mundo. Mira, Noche. yo en su momento, sí, salís de Valparaíso y el olor a pichí, el que No, te por chorrea eso. en la esquina, De no- está buenísimo, pero tiene su encanto y tiene su cosa fea. Eso no solo pasa en Valparaíso, pasa en Chile en general por una costumbre masculina sobre todo. Pero la vida nocturna y artística de Valparaíso y la belleza de los cerros y la ciudad iluminada de noche y las opciones son un mundo, claro. Sí, Tiene su encanto. Si yo vivía en Villa, perdón, ya ni me acuerdo, en Playa Ancha. Y viajaba en la micro y veía todo iluminado desde Valparaíso, Concón. Claro. Y el puerto tiene su encanto. O sea, yo creo que Reñaca te faltó ahí. Pero Reñaca es para ir a bañarse y ni siquiera te dejan bañarte porque te vaya a tirar un piquero y llega el guardavidas afuera. De hecho está lleno de argentinos ahí que no los dejan bañarse porque yo me voy a Concón, que ahí hay playas más abiertas y puedes tirarte con la tabla y nadie te dice Y una nada. caleta de pescadores. También hay una caleta de pescadores. Entre otras para cosas. Comer a marisco. Para comer buenos mariscos. Gracias por haber venido a la radio. Tenemos una pista más para que José, o vamos a pasar el tema, un tema, si querés tocar sobre tu tema, estaría bueno, ¿no? Dale. A ver, vamos. Dale. José Pérez Vargas, su proyecto Alienación, 2 discos, va a tocar en vivo sobre uno de ellos, el eléctrico, ¿no?
Y bueno, eso sería más o menos. Estoy chocando con la fase que hice y no me acuerdo. Siempre se improvisan eso, así que bueno. Bien, en estas situaciones habría que Está poner buenísimo. un infinito de tiempos modernos, la película de Chaplin, y que suena de tu música, ¿no? Bueno. La alienación. Ojalá Ojalá. algún día en alguna película salga. Lo podemos pensar, o puedes hacer un show y poner atrás una pantalla con... Y sí, ahora de hecho quiero hacer la música con letras, ya tengo el próximo disco con letras y llegar a un máximo, a más gente todavía. Vos cantando. No, canto mal. Ah. Canto, pero tengo dos cantantes que cantan profesionalmente y así me esconden a mí. No quiero ser un Dillon o una Lali Espósito o esos artistas nuevos que creo que está buenísimo lo que hacen como expresión, pero creo que artísticamente falta un trabajo por atrás y creo que quiero hacerlo bien. Bárbaro. Si van a cantar, que canten, digamos. Claro. O más, si van a tocar, que toquen. Gracias por haber estado aquí, ¿no? 14 minutos de esta Muchas bonita gracias. tarde.